El título de nuestra investigación es Pacientes con esquizofrenia de edad avanzada, deterioro cognitivo y factores relacionados, con los autores Emilio González Pablos y coayudantes. Entonces, nuestro grupo está compuesto por Jessica Alejandra Arias, Valentina Botero, María Paula Spitia, John Alexander Marín, Juan Alejandro Victoria, Valentina Valencia Peláez y quien les habla, Nicole Paola. Siguiente. Entonces, esta metodología es una metodología de tipo longitudinal, que es lo que nos va a permitir estudiar el fenómeno a largo tiempo y comparar los datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos en una misma población con el propósito de evaluar los cambios. Este tipo de investigación ofrece a los investigadores una relación causa y efecto. Entonces, la población que se utilizó en esta investigación fue un grupo de 16 pacientes que fueron diagnosticadas pues con esquizofrenia de sexo femenino, con una media de edad de 76.6 años, con un tiempo medio de 48.6. Estas pacientes se tomaron, en total eran sobrevivientes de un grupo general de 38 pacientes que han venido un seguimiento que fueron evaluadas no pues con los investigadores durante 31 años. En este grupo sobreviven en total 20 pacientes, pero 4 fueron excluidos. ¿Por qué? Porque no se querían realizar los exámenes de imagen y tampoco la salud se lo permitía realizar. Bueno, entonces en las variables e instrumentos utilizados en la metodología de investigación es pertinente pues nombrarlos, que se recogieron variables sociodemográficas básicas que entonces abarcaban la edad, el sexo, el tiempo de ingreso, los diagnósticos clínicos según la DSM-5, el índice de masa corporal. También se tomaron la presión arterial en reposo, se utilizaron entonces los criterios de consenso internacional para definir el síndrome metabólico y se recogieron datos de tratamientos con psicofármacos en el momento presente. Y pertinente también nombrar las escalas utilizadas todos estos pacientes. Se utilizó la Positive and Negative Syndrome Scale, que es la misma PANSS, que va a evaluar la gravedad del síndrome positivo y negativo y de la psicopatología general del trastorno esquizofrénico. También se utilizó una escala que se llama el MEC 35, que es una adaptación del Mini Mental State Examination, que detecta el deterioro cognitivo y evalúa la gravedad de los pacientes. También se utilizó la escala de evaluación de la actividad global, que evalúa el funcionamiento general de los pacientes psiquiátricos. Se utilizó la CGI, que valora la gravedad de los pacientes utilizando una escala de Likert de 8 valores. También se utilizó la escala de Weiss, que es para evaluar el cociente intelectual, y la TAC cerebral, que estudia la presencia de variables asociadas a enfermedad cerebrovascular. Ya hablando del procedimiento de esta metodología, la muestra de investigación, como ya dijimos, eran 16 pacientes institucionalizadas sobrevivientes a un grupo inicial de 38 que se evaluó durante 31 años. Entonces, el análisis de los datos es que se utilizaron estadísticas descriptivas y exploratorias siempre para evaluar la asociación de las diferencias entre medidas entre pues, diferentes variables que se consideró. Entonces, para valorar la asociación o independencia entre estas variables, pero cualitativas, se utilizó la prueba del chi al cuadrado. Y para evaluar las variables cuantitativas, se utilizó la prueba de Student, que eran muestras independientes, comprobando la normalidad de las distribuciones de nuestras mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Bueno, en cuanto a los resultados encontrados, se encontraron que hubo hallazgos en la tomografía, viendo alteraciones vasculares que daban como resultado lesiones en la sustancia blanca que iban a ser extensas y confluyentes en el 43.8 de los casos que se evaluaron. Había disfunción cognitiva, que esta no iba a ser lineal y progresiva, sino que se iba a ir viendo afectada de acuerdo pues con la edad avanzada de los pacientes que se observaron en el estudio. Entonces se evaluaron diferentes dimensiones. En cuanto a la dimensión biológica, se observó como que había una independencia y una asociación entre presentar la lesión de la sustancia blanca y las diferentes variables que se ven en la tabla. Por ejemplo, la obesidad la presentaban 5 pacientes de los 16 del estudio y 3 de ellos iban a tener lesión de la sustancia blanca y 2 no lo iban a presentar, y así sucesivamente. También se observó una relación significativa entre la lesión de la sustancia blanca y el síndrome metabólico, puesto pues que las personas sin lesión de la sustancia blanca iban a tener mayor proporción en cuanto al síndrome metabólico. Bueno, ya entonces a la dimensión demográfica, cognitiva y clínica,
se ha observado que las personas con lesiones en la sustancia blanca tienen significativamente peores resultados, con un mayor deterioro cognitivo y en el coeficiente intelectual verbal. Observándose también que no hay diferencias entre el coeficiente intelectual total y el manipulativo. Bueno, ya en cuanto entonces a la dimensión psicofarmacológica, se ha observado que la independencia no asociada es entre presentar lesiones en la sustancia blanca y las variables relativas a tomar risperidona, clozapina u olanzapina. En estos pacientes se observaron también que no hay diferencia de medidas significativas entre las personas con lesión en la sustancia blanca y sin la lesión, y la dosis media equivalente a clorpromacina y el número de antipsicóticos consumidos. Bueno, en cuanto al tipo de relación que se evidencia entre la salud mental y la salud general, se dice que la esquizofrenia tiene ciertos factores de riesgo que se pueden asociar, como lo son el consumo de fármacos antipsicóticos, especialmente los de segunda generación, que pueden causar efectos secundarios en cuanto al metabolismo y a enfermedades cardiovasculares. También está el síndrome metabólico, que el factor de riesgo más importante en este caso es la hipertensión arterial, que se asocia con demencia vascular. La obesidad también se asocia con un progresivo deterioro cognitivo. Se dice que el síndrome metabólico podría agravar la función cognitiva en la esquizofrenia crónica, en especial la memoria inmediata, la memoria retardada y la atención. Se tiene que la esquizofrenia no tiene como tal una implicación importante en la enfermedad cerebrovascular, pero esta sí en ella. Entonces, la reserva cognitiva, entre más edad avanzada, pues supone una lesión pequeña puede llevar pues a un deterioro cognitivo importante en los pacientes. Bueno, entonces, en cuanto a las lesiones de sustancia blanca, se dice que es consecuencia de una isquemia cerebral crónica o por una disfunción endotelial o combinación de estas, que entonces se encontró que la velocidad de procesamiento de la información y el deterioro de la memoria de trabajo son dos de las disfunciones cognitivas básicas de la esquizofrenia, y estas iban a estar entonces asociadas a alteraciones en la microestructura de la sustancia blanca de carácter regional y global del cerebro. Esto quiere decir entonces que todo el proceso entonces de síndrome metabólico y también el riesgo de enfermedad cerebrovascular, en últimas, causaría entonces lesiones de la sustancia blanca que estarían empeorando incluso más la esquizofrenia, llevando pues prácticamente una esquizofrenia tipo 2, porque estaría entonces con dos de las disfunciones cognitivas de esquizofrenia, que es velocidad de procedimiento de información disminuida y el deterioro de la memoria de trabajo. Aquí para hablar de las implicaciones que tiene esta relación en la práctica clínica cotidiana, tomamos el criterio de síndrome metabólico como una amplia imagen, porque en esa abarca los triglicéridos mayores a 50, un HDL menor a 40, una presión arterial, la glucosa en ayunas o también la glucosa, que aquí hablan de la resistencia a la insulina y la obesidad abdominal. Este síndrome metabólico está relacionado con muchas enfermedades que pueden desencadenar otras complicaciones, y tratar las complicaciones es más costoso para el sistema de salud que prevenirlas. Si practicamos la promoción y prevención de adecuados hábitos de salud, la alimentación, todo el estilo de vida, podemos influir en la parte de evitando las complicaciones, que ya las complicaciones más adelante que podemos ver entre los accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, que puede llevar todo el uso de medicamentos en este caso que estamos hablando. Bueno, entonces en cuanto a las implicaciones que conlleva tener o desarrollar un síndrome metabólico, encontramos entre ellas el desarrollo de enfermedades crónicas como lo son pues la diabetes mellitus y la hipertensión, que por ejemplo a nivel mundial el número de personas con diabetes mellitus se ha cuadriplicado en las últimas 3 décadas, y la diabetes mellitus es la 9ª causa principal de muerte, y aproximadamente 1 de cada 11 adultos en todo el mundo tiene diabetes mellitus. Y en cuanto a la hipertensión, entonces sabemos que esta es una enfermedad altamente prevalente en la población mayor que genera alta morbilidad y mortalidad, y en algunos casos podría cursar asintomática, por lo cual hay que buscarla o estudiarla en población mediante programas de enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual implicaría en el paciente
el desarrollo de estas enfermedades o complicaciones como lo son la retinopatía diabética hipertensiva, enfermedades vasculares, pie diabético, nefropatía diabética hipertensiva, que aumentarían como tal pues la morbimortalidad de los pacientes. Y en cuanto a los servicios de salud, habría un aumento en la demanda económica debido a que todos estos estudios adicionales que requerirían como tal este grupo de pacientes, al igual pues que los tratamientos que estos conllevan.